Muy buena gente, hoy venimos con otro episodio de este podcast en el que estoy documentando mi proceso, un poco de lo que es mi día a día o mi vida, mis pensamientos que voy comunicando en este podcast, que espero inspiren a alguien, que alguien pueda sentirse identificado y que más allá de sentirse identificados puedan agarrar mi experiencia de vida, básicamente, que es lo que cuento acá, y puedan llevarlo a su caso, al momento que estén pasando. Ahora, bueno, me estaba bañando y estaba pensando justamente, bueno, sobre puntualmente hoy no había tenido un día particularmente bueno, entonces, tipo, la cabeza me estaba trabajando sobre eso. Y salí a andar en bici, me puse a pensar un poco, me bañé y estaba pensando, digo, esto lo tengo que bajar a un video, porque muchas veces uno, en ese afán que a mí me pasa, de ahora estar conduciendo y dirigiendo un negocio, que es mi agencia de inteligencia artificial, piensa que tiene que estar todo el día full y que si no estás haciendo cosas, si no estás produciendo contenido o si no estás pensando cómo mejorar tu servicio o buscando clientes, uno piensa que parar está mal, que estás no siendo productivo. Y muchas veces también esto es influenciado por lo que uno consume, que estamos todo el día, quieras o no, influenciados por el contenido y por lo que vemos, de que tenemos que estar constantemente haciendo algo. Y yo creo que parar está bueno. Y bueno, en ese pensamiento digo, che, bueno, no pasa nada por un día que encima sí grabé videos, porque sí grabé, pero no grabé, edité y publiqué. Entonces digo, che, bueno, si me pongo a mirar en retrospectiva, incluso no tan lejos, hace un par de meses, tipo, no tenía ni idea prácticamente de qué hacer con mi vida, que ahora voy a ir a eso. Y si veo años anteriores, peor todavía, porque estaba muy lejos, ni siquiera sabía cuál era mi propósito en definitiva. ¿Ya qué voy con esto? Yo hace, bueno, este año estamos a 21 de noviembre de 2025 cuando estoy grabando esto. Hace unos meses, bueno, ya conté en lo que es este podcast en el episodio anterior que yo me quedé sin trabajo como desarrollador a principios de este año. Y no solo eso, sino que me agarró en un momento de estrés y me agarró una especie de crisis de no saber para dónde ir, no saber si lo que hacía verdaderamente me gustaba y me apasionaba. Y la verdad que es un momento complicado, sobre todo cuando lo económico te presiona, porque obviamente yo me quedé sin trabajo y no tenía mucho margen para estar viendo qué hacer, para tomarme un año sabático, digamos. No, no. Aún así, me confié, digamos, o no sé si me confié, pero dije, bueno, voy a relajar un poco y me excedí. Y me di cuenta de eso un momento que estaba, no sé, un martes jugando al Counter a las 3 de la tarde, como 4 horas seguidas. Y dije, che, no, no, mi vida no puede seguir así. Más allá de que venía buscando trabajo, viendo qué onda, pero muy, muy, muy con poca exigencia. Entonces, eso fue como un momento que me hizo clic y dije, che, esto no puede seguir así, tengo que cambiar algo porque no me va a llevar a ningún lado esto. Y empecé a pensar un poco más en profundidad, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida básicamente? Empecé a buscar trabajo intensivamente, digo, bueno, empecé a... O sea, yo ya venía con el tema de las automatizaciones y venía investigando, me venía gustando, pero muy tranquilo, vuelvo a decir, ¿no? Y ahí fue como que digo, bueno, me tengo que poner a pleno y empecé a publicar en LinkedIn. Dije, bueno, lo primero que voy a hacer es empezar a agregar gente, empezar a publicar y hablar sobre lo que a mí me interesa, hablar sobre tecnología, sobre inteligencia artificial, que justo estaba investigando un montón, sigo, ¿no? Investigando porque soy curioso, porque me gusta aprender y demás. Pero
en ese momento digo, bueno, tengo que empezar a publicar en LinkedIn, por escrito, texto. Y me acuerdo que las primeras publicaciones, no sé, no tenía ni 500 contactos además. Y pensaba 3 o 4 veces la publicación antes de darle el botón de publicar. Bueno, ¿qué van a pensar si publico esto? Y corregía una cosita, corregía otra. Y después, a medida que fue pasando, ¿no? Te das cuenta que en definitiva a la gente no le interesa lo que tengas para decir. No te conoce nadie. Em, Salvo tu círculo de gente que, bueno, que es por ahí, ese miedo al qué dirán es de tu círculo cercano, obviamente. Pero bueno, la cuestión es que es puro miedo de uno y la verdad es que nadie me dijo nada. Simplemente me decían, hey, te veo que estás a pleno ahí publicando contenido. Y hoy en día, meses después, me estoy grabando esto, me estoy abriendo a lo que pienso, grabando un video así, en crudo, digamos, con lo que pienso y no tengo problema. Tipo, ya no me interesa o no me afecta lo que digan los demás. Porque hoy en día digo, bueno, tengo un norte, sé a dónde voy, sé cuáles son mis valores, entonces no tengo por qué pararme a gastar energía si alguien me dice algo. E incluso, por lo menos hasta ahora, no es que me han dicho nada, ni es solo, digamos, una reflexión que doy para aquellas personas que por ahí no están publicando o están eh, procrastinando el tema de hacer contenido porque ¿qué van a decir si yo no sé tanto de esto? Y la verdad es que yo tampoco sé de o no sabía tanto de lo que estaba hablando en su momento, ahora quizás sé un poco más, pero es eso, es empezar a hablar de lo que uno va aprendiendo, documentando el proceso. Y yo creo que un gran punto de inflexión fue, uno fue empezar a publicar contenido, principalmente en LinkedIn. Yo sabía que, bueno, tenía que hacerme más redes, que tenía que obviamente grabar videos así en YouTube. Seguía con la procrastinación. Y un día estaba, bueno, empecé a consumir contenido de gente que tenía su agencia de IA y demás. Y un día, no sé si fue por una persona de agencias de IA o si lo escuché por otro lado. La cuestión es que encuentro o me mencionan a Mario Peláez y que tenía un podcast. Y como yo soy de consumir podcast por Spotify, fui directo y busqué Mario Peláez, me aparece el podcast, no falles a tu palabra. Me pongo a escuchar el último episodio que era. Y la cuestión es que me sentí bastante identificado. Al poquito tiempo, no recuerdo bien, alguien me recomienda el libro de Piense y hágase rico. A lo que yo estaba investigando un poco, digo, bueno, me lo voy a comprar a ver qué tal. Siempre me gustó leer, ya venía leyendo un par de libros así, y bueno, digo, voy a leer, me voy a comprar este libro a ver qué tal. Lo empecé a leer y me empezaron a hacer clic un montón de cosas. Seguí escuchando el podcast y en eso empiezo a conocer más de Mario Peláez y empiezo a entender que su filosofía va muy arraigada al libro de Piense y hágase rico, que es este, lo tengo acá. Porque la verdad, este libro me cambió muchísimo la forma de ver las cosas. Y no solo que me cambió la forma de ver las cosas, sino que me validó muchos pensamientos y muchas cosas por las que yo había pasado. Es decir, este libro se basa en pensar, obviamente, para hacerse rico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno, a partir de la capacidad de pensamiento, obviamente con muchas más cosas, ¿no? Con lo que serían las facultades más elevadas, pero bueno, no quiero entrar en cuestiones metafísicas eh, y demás, pero bueno, la cuestión es que uno a partir del pensamiento puede imaginar qué es lo que quiere vivir, cuál es la vida que quiere vivir, y con un propósito y un deseo determinado puede empezar a influir en su subconsciente, digamos, para empujar todas las acciones del día a día en esa dirección. ¿A qué voy con esto? Básicamente,
lo que vos pienses y en lo que estés determinado en lograr, lo vas a lograr. De una forma u otra, la vida te va a traer eso. Y yo siempre fui de ese pensamiento sin tener ni idea, sin conocer este libro. Siempre dije, che, bueno, yo quiero hacer esto o voy a hacer esto. Me acuerdo muy claro cuando estaba trabajando en un local de gastronomía, que estuve ahí un año y pico, o 2 años, no me acuerdo, eh, que yo pensaba, incluso antes, trabajaba en una estación de servicio, horarios rotativos, un día libre a la semana horrible. Decía yo, bueno, ¿cuándo voy a trabajar en un trabajo mejor, que tenga un horario fijo, que esto, que lo otro? Me surge el trabajo en gastronomía. Bueno, ya había mejorado, un paso. Ya tenía un horario fijo. No era lo mejor. Trabajaba de tarde, pero ya tenía un horario fijo que me permitía acomodar mi vida, por lo menos a un horario. Bien. Después de eso empecé a decir, bueno, ¿cuándo va a ser el momento que tengo un trabajo en el que no me cae calor o no esté renegando con gente? Porque obviamente la atención al público no es algo sencillo, sobre todo cuando en mi caso eh, me tocó ser encargado, trabajar con un equipo por el cual yo daba la cara y del cual yo me tenía que hacer cargo. Entonces, son situaciones que uno a veces lo hacen estresar. Pero a lo que voy es que yo en ese momento pensaba, ¿cuándo? O sea, en algún momento yo voy a trabajar desde mi casa. Yo quiero trabajar desde mi casa, no sé qué voy a hacer. Bueno, ¿qué me puse a hacer? A hacer cursos, a investigar en línea de eso, de, che, tengo que conseguir un laburo para trabajar desde mi casa. Empecé a estudiar programación, bueno, fue lo que conté en el episodio pasado de conocí a una persona, terminé trabajando en una empresa de software, iba a la oficina, no trabajaba desde mi casa, pero ya estaba, con aire acondicionado, trabajando sentado en una oficina, en un buen ambiente laboral, con amigos, el sueño, construyendo además, tipo las cosas que yo me imaginaba, tenía la capacidad y el equipo para decir, che, tengo esta idea, lo podemos construir, increíble. Después de eso, que bueno, después de todos esos años de aprender y demás, me trae hasta el día de hoy. Hoy recién, después de 4 años, 5 años de imaginar estar trabajando en mi casa, recién hoy estoy trabajando en mi casa. Entonces, a lo que voy es que uno nunca sabe todo lo que va a tener que pasar en el medio, pero la cuestión es que llegás a eso que imaginaste. De una forma u otra, llegás. Y hoy en día, después de todo ese aprendizaje, de todo ese recorrido, trabajo desde mi casa, trabajo para mí, para mi negocio. Tengo mi agencia de IA, que creo que ya lo dije, pero lo mejor es que encontré como ese norte y es no voy a parar hasta que me vaya bien con esto, porque recién estoy arrancando. Y esto no fue fácil, porque cuando yo estuve sin trabajo y cuando ya la economía me estaba apretando, las opciones eran o conseguís trabajo de desarrollador en una empresa que no estaba seguro, pero era la salida más rápida que yo veía, en teoría. Por otro lado, me largaba con esto, pero no tenía clientes, no tenía idea mucho de cómo conseguir clientes más que publicando contenido, porque empecé a prospectar, pero me di cuenta rápidamente que no me gustaba hablarle a una persona con ese interés detrás de venderle. No, empecé a hablar con gente como siempre lo hice, de forma desinteresada. Hablar, charlar, cuál es tu situación, compartir la mía, compartir mi experiencia, tratar de aportar alguna visión de algo. Y la cuestión es que esa forma desinteresada eh, fue lo que mejor me ha funcionado siempre. Pero retomando lo que decía, perdón, se me fue la idea. La cuestión es que esa forma desinteresada de hablarle a la gente, de no esperar nada a cambio, fue lo que me trajo hasta acá, literalmente. Ah, lo que iba a decir era que cuando estaba en ese momento de no tener trabajo, de ver qué camino
iba a seguir, de que estaba haciendo redes, empecé a prospectar, no me gustó, o sea, no me sentía, no fluía en esa vibra, entonces seguí con las relaciones, así, haciendo contacto, networking, y me empecé a dar cuenta que no tenía muchas opciones, no aparecía trabajo y mi única opción, digamos, fácil era, bueno, me voy a conseguir trabajo en gastronomía. O sea, yo me fui con la mejor de donde trabajaba. Yo sabía que si iba a tocarle la puerta, es decir, iba a pedirle trabajo. Lo más probable es que me dijeran, sí, venía a trabajar o me hicieran alguna conexión para trabajar en algún lado. Pero yo me puse en la cabeza de forma decidida que no iba a volver a trabajar ahí, que iba a dejar todo hasta la última gota de sudor para conseguir lo que yo quería, que era trabajar para mí. Y ahí fue donde me empecé a decidir. Incluso me surgió una oferta de laburo de desarrollo, seguí las entrevistas y cuando me surgió el primer cliente, que fue de forma suerte, digamos, lo único que yo estaba haciendo era publicar contenido en LinkedIn, hablar de lo que yo estaba haciendo, compartir. Eso me trajo un cliente. Literalmente me vino a buscar. Al instante seguí el proceso de selección en la empresa esa, pero lo rechacé. Yo ya estaba decidido a dejar todo para construir lo mío. Esto fue en mayo. Sigo con ese pensamiento de dejar todo para construir lo mío y de arriesgar, porque el que no arriesga, ahora ya lo comprobé, no gana. Porque claramente ahí me arriesgué, literalmente, creo que fue en mayo, yo no sabía, tipo ya me había quedado sin plata, no sabía si iba a poder pagar el alquiler de junio. Y esto lo estoy contando ahora porque estoy viviendo de mi negocio y ya lo pasé, pero en su momento era difícil contarlo. Ni a mi familia se lo decía. Pero porque yo estaba decidido de que no es que no se lo quisiera decir. Porque si voy a decirle a mis viejos, le contaba la situación, mis viejos le iban a decir, no, no puede ser. Vamos a hacer, no sé, vamos a hacer una rifa, qué sé yo. Pero la cuestión es que ellos iban a venir a resolverme el problema y me iban a conseguir la guita para el alquiler. Y yo eso no quería. Yo quería estar completamente seguro de que podía salir por mi cuenta de eso. Y salí. Entonces ahí, en el punto más bajo, entendí, che, tengo que dejar todo por esto. Y acá estamos, luchándola. Y otra vez, volví a arriesgar poniendo guita en un coaching que sé que me va a llevar más lejos porque me estoy rodeando de gente que está donde yo quiero estar, que ya transitó el camino que yo estoy transitando. Y me volví a arriesgar. Puse guita que tenía para de backup por si no salía un cliente y la puse ahí y me quedé en cero otra vez y dije, vamos a buscar más cliente. Y así estamos porque, vuelvo a decir, el que no arriesga, no gana. Y bueno, mi resumen de todo esto es que, en- perdón, movito, en principio, lean este libro, la verdad que es, yo lo leí un par de veces, incluso tengo notas acá, lo tengo todo subrayado porque la verdad es que tiene esos 13 principios que uno tiene que tener para poder decidir un norte e ir hacia eso. Y segundo, nada, es un poco este video, seguir documentando mi camino, mi pensamiento, mis valores. Y quizás en un año lo vea alguien que está en el mismo punto que estoy yo ahora y le sirve. O quizás no. Quizás simplemente esto queda documentado y lo veo en 5 años y digo, no, mirá dónde estaba. Y lo voy a ver cuando esté materializando todo lo que me estoy imaginando ahora. Porque sé que lo que me imagino ahora en 5 10 el tiempo que sea, pero lo voy a lograr. Porque ya tengo el precedente de, sin tener todo este conocimiento que tengo ahora, tanto técnico como de negocio en sí, que bueno, tampoco soy un experto, pero estoy aprendiendo y voy a seguir aprendiendo. Y la parte de mental, de desarrollo personal, de
que no tenía idea que pensando o del pensamiento partía todo. Ahora que ya lo sé, tiene mucho más sentido todo lo que yo he pasado. Y por qué, por ejemplo, también he fallado, como el hecho de que no me recibí. Hice una carrera universitaria 4 años y no me recibí, me faltaban 10 finales. ¿Por qué? Porque nunca fue mi propósito recibirme. Lo estaba haciendo simplemente por inercia. Entonces, vuelvo a validar que hay que ponerse un propósito y dejar todo por eso. Literalmente quemar los barcos, que es una expresión que vengo escuchando bastante últimamente. El hecho de quemar los barcos es dejar quemar todas las otras posibilidades y solo ir a por eso que tenés en mente. Así que bueno, espero que le sirva a alguien de inspiración un poco cómo voy documentando mi camino. Y para el que llegó hasta acá en este video, gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Chao.